Entre ellos llegó Diego de Landa, un polémico fraile franciscano que se dedicó con dureza y severidad a cristianizar a los mayas de Yucatán. Diego de Landa nació en Cifuentes, España, en el año de 1524. A los 17 años decide entrar a la Orden de los Franciscanos de San Juan de los Reyes, Toledo. En 1549 es enviado a la Nueva España por órdenes de sus superiores y llega a la provincia de Yucatán a hacerse cargo de la construcción del convento de Izamal, pues los frailes que vivían en el lugar lo hacían en chozas de palma. Diego de Landa terminó la construcción del convento y fue nombrado guardián del mismo. 4 años más tarde es enviado con el mismo cargo al convento mayor de Mérida. En 1561 es electo como primer provincial de la recién creada provincia de San José en Yucatán. ¿Qué es una provincia? Es la máxima autoridad de una orden religiosa asignada a determinada región. Y como provincial, ¿qué hizo Diego de Landa? Diego de Landa se impuso la misión de vigilar que todo indio en Yucatán siguiera la religión católica. Varios indígenas se negaron a dejar sus antiguas costumbres y creencias, y Diego de Landa se dedicó a perseguirlos y enjuiciarlos. Y para darle ejemplo a los demás indígenas, los castigó severamente. Los mandó a azotar con látigos y los encerró en pequeñas celdas. Y como los otros indígenas no dejaban de practicar sus ritos, Diego de Landa ordenó quemar los códices, destruir ídolos y romper estelas de enorme valor histórico. Su proceder molestó a varios defensores de la causa de los indígenas y su caso se mandó a revisión al Consejo de Indias. Diego de Landa tuvo que viajar a España para defenderse en un juicio. Después de 6 años de disputas, quedó absuelto de cargos y se le envió de vuelta a la Nueva España, ahora con el nombramiento de obispo de Yucatán. ¿Y al volver, se portó igual con los indígenas? Sí, porque los indígenas, pese a todos los esfuerzos evangelizadores, persistieron en seguir sus propios cultos. Y de nuevo, Diego de Landa volvió a perseguirlos y a maltratarlos, lo que ocasionó enfrentamientos con otros sacerdotes que buscaban el buen trato de los indios. A pesar de los problemas y su severa actitud hacia los mayas, Diego de Landa escribió un libro donde describe cómo era la civilización indígena antes de la llegada de los españoles. Paradójicamente, este libro es el mejor testimonio de la cultura maya que tanto se obstinó en destruir. El manuscrito fue descubierto en 1863, 300 años después de haber sido redactado, en la Academia de la Historia de Madrid, y se publicó en 1864, con su nombre original, Relación de las Cosas de Yucatán. Con su relación de las cosas de Yucatán, Diego de Landa salvó del olvido un sinnúmero de datos y testimonios de la cultura maya, que él mismo había mandado destruir. Gracias a su libro, ahora podemos conocer y entender mejor esa gran civilización que fue la maya. Te recomendamos leerlo. Entre las muchas expediciones que llegaron al Nuevo Mundo después de su descubrimiento, se encuentran las de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, cuyas aventuras se han convertido casi en una leyenda. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue originario de España, de la provincia de Extremadura. No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento. En 1527, el 17 de junio, Cabeza de Vaca partió por primera vez hacia América. Iba acompañando a Pánfilo de Narváez, quien iba a conquistar y a gobernar las provincias que están desde el Río de las Palmas hasta el Cabo de la Florida. En esta expedición llegaron hasta Cuba, en donde sufrieron su primer naufragio, y perdieron una de las 5 naves que llevaban y alrededor de 60 hombres. También dicen que cuando sus naves se hundieron por primera vez, Álvar Núñez casi se ahoga. Sí, pero se salvó y siguió su viaje. A pesar de los contratiempos que sufrieron Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Pánfilo Narváez, lograron llegar a la Florida en abril de 1528. Durante su recorrido por las costas de la Florida, se encontraron con diferentes tribus indígenas. Cabeza de Vaca destacó en sus narraciones a los seminolas, a quienes describió como temibles. Más tarde,
al bordear la costa del actual estado de Texas, naufragaron nuevamente y fueron hechos prisioneros por los indios Mariames, donde Álvar Núñez pasó 6 largos años. 6 años, ¿y qué hacían en 6 años? Cabeza de Vaca, como muchos otros, durante el tiempo que estuvo prisionero, aprendió la lengua de los nativos y también aprendió medicina y artes. En ese periodo, huyó varias veces para caer prisionero de otras tribus. Así fue como atravesó desde la Florida hasta las costas de Sinaloa, en México. El 12 de mayo de 1536, en el río Petatlán, Cabeza de Vaca se encontró a un grupo de exploradores españoles con quienes llegó a la ciudad de San Miguel de Culiacán, en Sinaloa. Cuando regresó a España 10 años más tarde, sus descubrimientos y narraciones le valieron ser nombrado administrador de la Colonia del Plata en América del Sur. Cabeza de Vaca salió nuevamente hacia América para establecerse en Asunción en 1542, no sin antes haber naufragado frente a las costas de Paraguay. En 1544 regresó a España acusado de maltrato a los indígenas, por lo que fue condenado a 8 años de destierro en África. Sin embargo, el rey Felipe II de España lo indultó y poco después lo nombró juez del Tribunal Supremo de Sevilla, cargo que ocupó hasta la fecha de su muerte en 1560. El 25 de noviembre, el virrey Luis de Velasco llega a la Nueva España a hacerse cargo de su gobierno. En ese entonces, las condiciones de vida de los indígenas del país eran muy desfavorables para ellos. Por eso, el rey de España, Carlos V, dio instrucciones para que se les tratara mejor. El virrey Luis de Velasco debía cuidar de los indígenas, evitar que continuaran usándolos como animales de carga, que la construcción de caminos y puentes fuera segura. Pero sobre todo, que todos los indígenas continuaran su adoctrinamiento en la fe cristiana. ¿Te puedes imaginar a los hombres cargando piedras y arena? Antes no había camiones que llevaran el material a las construcciones, ¿o sí? No, todo lo tenían que cargar ellos. Sin embargo, sus instrucciones no se limitaban a los mexicanos. También los españoles debían cumplir con lo dispuesto por su rey. Entre los logros más importantes que realizó el virrey Luis de Velasco fue lograr la abolición de la esclavitud, que había sido establecida muchos años antes. En 1551, en cumplimiento de esa disposición, quedaron libres más de 150,000 indígenas, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Te puedes imaginar cómo sería nuestra vida si fuéramos esclavos? No, ni quiero. Por eso qué bueno que ya no existe la esclavitud en México. Con el gobierno de Luis de Velasco, se impulsó la cría de los gusanos de seda, el desarrollo de la industria de hilados y tejidos de lino y de seda, y el cultivo de la caña de azúcar. Un acontecimiento memorable se realizó durante su gobierno: la apertura de la Universidad de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, que inició sus funciones el 25 de enero de 1553. También creó las famosas acordadas, en las que la población civil tomaba el papel de guardiana de los caminos para proteger a los viajeros y que en función coordinada con los juzgados y la cárcel llegaron a dar muy buenos resultados. Luis de Velasco murió el 31 de junio de 1564. Fue un gobernante justo, enérgico y prudente. Los indígenas le debieron grandes servicios porque él aseguró su libertad. Fray Juan de Zumárraga fue un fraile franciscano enviado a México por el rey Carlos V de España, quien fue nombrado primer obispo de nuestro país en el año de 1528. Nació en la provincia de Vizcaya, en España. En México, Fray Juan de Zumárraga se distinguió por el amor que sintió por los indígenas y por la protección que les brindó.
Estableció en 1534 colegios e instituciones civiles y religiosas para la educación de las niñas indígenas. Para este fin, mandó traer de Europa mujeres beatas que se encargaran de realizar esta tarea. Y posteriormente, con el apoyo del virrey Antonio de Mendoza, logró que llegaran a México monjas preparadas para que actuaran como maestras. A Fray Juan Zumárraga lo conocieron como el protector de los indios, y este nombre no les gustaba a muchos que eran españoles, que tenían esclavos indígenas. Fray Juan de Zumárraga se opuso enérgicamente al maltrato de los indígenas por parte de los españoles, y las quejas a la primera audiencia de México no se hicieron esperar. Sin embargo, a Fray Juan de Zumárraga no le importaron estas quejas y continuó con su labor de protección y educación de los indígenas, y entre los años 1533 y 1536 fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Este colegio se dedicó a la educación superior de los indígenas nobles mexicanos y fue el primero en América fundado con este objetivo. En el Colegio de Santa Cruz aprendieron religión, lectura, escritura, gramática, filosofía, música y medicina. Tuvieron como profesores a Fray Bernardino de Sahagún y a Fray Juan de Torquemada, quienes a su vez aprendieron de los indígenas su lengua, sus ritos y costumbres. Es cierto que Zumárraga quería que todos los indígenas, no solo los mexicanos, sino todos los de América, tuvieran buen trato, preparación y cultura. Sin embargo, los ideales del primer obispo de México no pudieron realizarse por las presiones que ejercieron sobre él los españoles radicados en México, quienes veían un peligro la preparación de los indígenas. Finalmente, el colegio quedó reducido a escuela primaria en el año de 1539. A Zumárraga se le atribuye haber traído la primera imprenta a México y la impresión de los primeros libros en América. Zumárraga fue el iniciador de una tradición de religiosos que, oponiéndose a lo establecido, influyeron notablemente en el desarrollo de nuestro país. Así los nombres de Fray Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún, Vasco de Quiroga, Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Javier Clavijero, Fray Toribio de Benavente, Fray Junípero Serra y Eusebio Quino son hombres clave en la conformación de nuestra mexicanidad. Fray Juan de Zumárraga murió el 3 de junio de 1548 y sus restos se conservan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es uno de los sucesos más importantes en la historia de México. El objetivo principal de esta guerra era romper con el gobierno de España. ¿Y cuánto duró esa guerra? 11 años. ¿11 años? Pero 11 años divididos en distintas etapas. De 1810 a 1815, la insurrección popular. De 1816 a 1817, la guerra de guerrillas. De 1818 a 1821, la Guerra Nacional. ¿Y todos los caudillos participaron en todas las etapas? No, no exactamente. Escucha con atención. Desde finales del siglo XVIII, surgieron varios factores que provocarían la Guerra de Independencia.
Se criticaba la política de España, se comentaban las nuevas ideas liberales que proponían la libertad política y la participación de todos los ciudadanos en el gobierno de su propio país. En fin, se iban entrelazando las causas que desencadenarían el movimiento insurgente en 1810. Este levantamiento se dio en ese año porque también en todo el mundo había descontento y España y Europa estaban enfrascadas en las luchas napoleónicas. El rey de España, Fernando VII, fue... ¿Y qué tiene que ver un rey español con la independencia de México? Es que Fernando VII, rey de España, fue destronado por los franceses y este asunto provocó gran agitación en las colonias, y México era una de ellas, pues nadie se ponía de acuerdo en quiénes deberían gobernar mientras el rey recuperaba su trono. Esta situación fue aprovechada en México por los conspiradores de Querétaro, al frente de los cuales estaba Miguel Hidalgo y Costilla, para iniciar la revolución armada. ¿Y el rey todavía no regresaba? No, todavía no regresaba, pero lo que Miguel Hidalgo y sus hombres intentaban en un principio era derrocar a las autoridades virreinales para formar un gobierno con criollos, mientras el rey regresaba, para luego pactar con él nuevas condiciones políticas más justas para Nueva España. Poco a poco, y aún ante la sorpresa de los caudillos Hidalgo, Allende y Aldama, el movimiento fue tomando grandes dimensiones y convirtiéndose en un levantamiento popular cuyos fines no eran claros, pero que manifestaban un malestar social. Yo he visto que el cura Hidalgo traía la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? La imagen de la Virgen de Guadalupe le sirvió de bandera a los insurrectos. Esta imagen fue llamada la primera mestiza y representaba, en cierto modo, la nacionalidad mexicana. Ese lema fue: «Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno». La guerra de 1810 a 1821 no fue realizada por dos bandos claramente definidos. De un lado americanos, liberales, y del otro españoles, absolutistas. Las mismas clases y personas de distintos grupos sociales fueron participando. En uno u otro bando, según se fueron presentando las circunstancias políticas, militares y sociales del movimiento. ¿Y todos juntos ganaron? No, el ejército de Hidalgo fue derrotado 4 meses después de iniciarse la lucha en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, por las fuerzas de Félix Calleja, jefe realista. Pero como eran tantos y de distintos grupos, a lo mejor otros siguieron luchando, ¿no? Claro, la revolución no terminó con esta primera derrota y varios caudillos continuaron con la lucha que ya nadie podía detener. ¿Y cómo se llamaban los que continuaron peleando? Ignacio López Rayón, José María Morelos, a quien Hidalgo mandó levantar tropas en el sur del país. Las campañas de Morelos en Tierra Caliente fueron la amenaza militar más grande hacia el gobierno virreinal, porque en primer lugar, el clima y la geografía hacían el lugar inhóspito y desconocido para el ejército realista. En segundo, el talento militar natural de Morelos y que conocía muy bien las reacciones del pueblo. Además, ya en 1813, las calamidades propias de la guerra se sentían en el país y sobre todo en la Ciudad de México. ¿Qué calamidades? Pues ya había escasez de comida, enfermedades y lo más importante, interrupción de las comunicaciones. Todo eso dificultaba la acción del gobierno virreinal. ¿Entonces Morelos ganó la guerra? No se puede contestar que sí o que no, porque a partir de 1813 empezaron las derrotas de Morelos, militar y políticamente, pues empezó a tener diferencias con Rayón. Además, el Congreso Constituyente, inaugurado por él, ya le representaba un problema desde el punto de vista práctico. Morelos se había sometido a la soberanía del Congreso, lo cual limitó su acción y aumentó sus preocupaciones, pues tenía que proteger a los congresistas de los ataques del ejército virreinal. Morelos fue capturado en noviembre de 1815. Con la captura de Morelos, los realistas ganaron prácticamente la guerra. Y así termina la primera fase de la Guerra de Independencia. A partir de 1816, no hubo un caudillo que lograra reunificar el movimiento. Los insurgentes se subdividieron en pequeños grupos de guerrilleros repartidos por todo el país bajo el mando de jefes locales como Albino García y Vicente Guerrero. Desde el punto de vista militar, la partida la había ganado el gobierno virreinal, pero desde el punto de vista ideológico, la población había tomado conciencia de la importancia de ser un país independiente. ¿Y el rey Fernando VII ya había regresado al trono? Sí, porque Napoleón ya había sido derrotado,
y Fernando VII, recuperado su cetro, la fidelidad del rey era muy fuerte entre el ejército español. Y esto explica por qué para 1820 la Nueva España no había logrado su independencia. Solo falta que nos expliques cómo pasaron de la guerra civil a la nacional, que es la tercera etapa de la independencia. Las ideas liberales tomaron cada vez más fuerza, tanto en Europa como en América, a partir de 1817. Muchos intelectuales y políticos europeos simpatizaban con la lucha de independencia hispanoamericanas, pues las consideraban parte esencial del movimiento Libertad Universal que proponían. De hecho, en enero de 1820, los militares españoles encabezados por el coronel Riego se levantaron contra el gobierno absolutista de Fernando VII y exigieron que se volviera a adoptar la Constitución liberal. Esta situación fue el catalizador que permitió que finalmente se consumara el movimiento independentista por una vía pacífica y unida, por lo menos transitoriamente. ¿Y entonces los mexicanos tenemos que luchar siempre para ser libres? Sí, lo importante es ser libre siempre. Aldama fue uno de los últimos en unirse a la independencia, aunque él había participado en las juntas de San Miguel. La noche del 16 de septiembre se sorprendió al ver entrar al cura Hidalgo con 5,000 hombres que ya formaban un ejército. Al día siguiente, Aldama quedó al frente del mando político y militar de la población. Así, y después de reconocer la autoridad de Hidalgo, confiscó una gran cantidad de pólvora y maíz destinada a las minas de Zacatecas, con las que proveyó al ejército insurgente. Aldama se unió a Allende en la campaña de Guanajuato y Guadalajara y ayudó a la publicación del periódico de los revolucionarios, El Despertador Americano. En febrero de 1811, Aldama ya era mariscal de campo y fue enviado por Allende a Estados Unidos como delegado especial para conseguir apoyo para el movimiento. En esos días estalló un movimiento en el norte del país en contra de la independencia, y con el pretexto de que Aldama no tenía su pasaporte en regla, fue detenido en Monclova, acusado de ser un agente napoleónico, sentenciado y fusilado en la villa de Monclova el 19 de julio de 1811. Nací en Guanajuato, pero mi familia es de origen español. El 15 de septiembre de 1810 recibí un mensaje de doña Josefa Ortiz de Domínguez sobre la denuncia de la conspiración. Inmediatamente y sin tiempo que perder, salí rumbo a Dolores a comunicar la noticia a Hidalgo y a Allende. Así fue que Hidalgo decidió iniciar el movimiento independentista. ¿Y después qué pasó? Yo te cuento. Después lo comisionaron para que cuidara a los prisioneros españoles y el virrey ofreció 10,000 pesos, que era mucho dinero entonces, a quien entregara vivo o muerto al cura Hidalgo y a los militares Allende y Aldama. Lo que más le importaba a Aldama era reunir gente para la causa. Después destacó en varias batallas y se opuso a la retirada de las tropas insurgentes antes de entrar a la Ciudad de México. El 24 de noviembre, Calleja atacó Guanajuato
Puente de Calderón estuvo al frente de una de las alas del ejército y no se sabe por qué, cuando vio la batalla perdida, se retiró. Al sentir que la causa estaba perdida, Aldama pensó en la idea del exilio. Cayó prisionero en Chihuahua, donde se le formó consejo de guerra. No se le acusó de actos de crueldad, pero el simple hecho de ser un militar desertor lo hacía merecer la pena de muerte. ¿Lo fusilaron? Junto con Allende el 26 de julio de 1811. Su cabeza la exhibieron en la Alhóndiga de Granaditas, pero en 1824 se declararon heroicos sus servicios y sus restos los llevaron a la Catedral de la Ciudad de México. Con un personaje de la Revolución de Independencia de aquellos años en que las circunstancias políticas y sociales eran muy difíciles para los mexicanos. Antes de comenzar el relato, debemos preguntarnos, ¿qué es una revolución? Una revolución es un movimiento armado que tiene como objetivo realizar cambios económicos, políticos y sociales profundos, es decir, quiere la igualdad de todas las personas de un país. ¿Y cómo sabemos quién es un revolucionario? Un revolucionario es el que no se conforma con la lentitud del progreso, ni con la desigualdad. Es el que construye un destino mejor y más deprisa. El que trabaja y se esfuerza. El que crea e inventa y se adelanta al destino. El que levanta una torre más alta. El que está dispuesto para la lucha. Y el que con sus obras aumenta el bienestar de la gente. El grupo se había formado. Miguel Hidalgo y Costilla a la cabeza de la Revolución de Independencia. Juan Aldama en la Revolución, Mariano Matamoros, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Ignacio López Rayón, Nicolás Bravo y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Algunos historiadores señalan a Ignacio Allende como el autor intelectual de la Revolución de Independencia, desde que en San Miguel, Querétaro y Dolores organizaba juntas en las que se discutía la idea de un México libre. Don Ignacio María Allende nació en la villa de San Miguel el Grande, hoy Guanajuato, el 20 de enero de 1779. Su padre era un español rico. Allende se dedicó desde muy joven a la carrera de las armas. En San Miguel, donde era jefe del regimiento de caballería de la Reina, empezó a pensar en la causa de la independencia. Cuando la conspiración se descubrió, Hidalgo mandó llamar a Allende para pensar cómo proceder en esas circunstancias tan comprometedoras. Cuando Hidalgo decidió lanzarse a la lucha, Allende fue a sublevar a los soldados del regimiento de la Reina, del que era capitán y que estaban en el pueblo. Hay una anécdota que dice que Allende bebió un vaso de aguardiente frente a una multitud para demostrarles que no estaba envenenado como se creía. Eso lo convirtió en un valiente. Al poco tiempo, los principales jefes del ejército revolucionario entraron en desacuerdo. Hidalgo pensaba en retirarse porque creía que la capital estaba bien defendida y porque el ejército de Calleja estaba muy cerca, y Allende creía que la causa que defendía ganaría todo con ocupar a México, y posiblemente era quien tenía la razón en esa discusión, pues a la revolución le hubiera dado un gran prestigio ocupar la capital del virreinato, que era la Nueva España. Y si no estaban de acuerdo, entonces ¿qué hicieron? Se decidieron a hacer lo que Hidalgo proponía y el resultado no fue muy bueno. El ejército triunfante se retiró y de 100,000 hombres que tenía en las cruces no le quedaron ni la mitad a los 6 días. Al 7º día, los que quedaban se dispersaron cuando se encontraron con las fuerzas de Calleja en Aculco. Parece ser que desde entonces la desgracia acompañó a los independentistas. Allende se separó de Hidalgo en Aculco y seguido de pocos soldados se dirigió a Guanajuato, y allí puso a la ciudad en estado de defensa porque se daba cuenta de que Calleja intentaría atacarlo. Las relaciones entre Allende e Hidalgo comenzaron a enfriarse,
pues Allende siempre se opuso a la matanza de españoles y a las batallas campales, y estaba a favor de las retiradas. Los problemas y las diferencias entre Allende e Hidalgo aumentaron, hasta que Hidalgo se vio obligado a dejar el mando de generalísimo, y así Allende se convirtió en generalísimo. Su primera instrucción fue ordenar que continuase la retirada a Zacatecas y Saltillo. En Coahuila logró vencer a los realistas con Calleja al frente. Allende fue hecho prisionero y sentenciado a muerte el 26 de mayo de 1811 junto con Mariano Jiménez y Juan Aldama. ¿Pero Hidalgo siguió peleado con Allende? No. Hidalgo reconoció a Allende como el brazo de la revolución y el cerebro de los conspiradores. Muchas ciudades y distritos, así como su pueblo natal, San Miguel de Allende, llevan el nombre de Allende en honor a este gran soldado. Más importantes de la independencia. Él es Nicolás Bravo, que fue teniente de Morelos y luchó por la conquista de la libertad. Bravo se unió a la causa de la independencia con sus tíos y con su padre, que vivían en una hacienda y tenían muchos bienes. Nicolás Bravo acompañó a Morelos en su primera campaña del sur y después participó en los combates de Tenancingo y Tecualoxa, y como demostró tener una muy buena actuación militar, Morelos empezó a distinguirlo y le dio un grado mayor. En el sitio de Cuautla también participó muy acertadamente. ¿Y cuántos años tenía Nicolás Bravo cuando se unió a la lucha de independencia? Yo leí que tenía 19 años y vivía en Chilpancingo y que nació en 1790. Además, él fue uno de los que estuvieron a favor del Plan de Iguala, del que recordaremos algunos puntos. Se reconocía a la religión católica como la oficial. No reconocían dependencia de España. Los sacerdotes conservarían sus propiedades. ¿Y ese es todo el Plan de Iguala? No, son solo algunos puntos importantes, pero sigamos con Bravo. En ese tiempo, pocos momentos de paz vivió México, pero Nicolás Bravo nunca abandonó sus ideales de justicia y libertad. Por eso, luchó contra el imperio de Iturbide. Poco después, en 1824, el Congreso lo eligió vicepresidente. Fue también gobernador del Estado de México y comandante militar de su estado, además de Puebla, Veracruz y Oaxaca. ¿Y por qué fue 2 veces presidente de México? Porque una de las veces sustituyó al entonces presidente Santa Anna como presidente interino en 1839. ¿Y qué tuvo que ver Bravo con el Plan de San Luis? Gracias al Plan de San Luis, Nicolás Bravo reforzó la defensa contra la invasión norteamericana y después lo hicieron prisionero. Aunque después lo liberaron los mismos norteamericanos. Terminando la guerra, se retiró a su hacienda de Chichihualco. Allí, durante esos días, sus ojos llenos de batallas y de amor por su México libre se cerraron en 1854. surgido varias propuestas para formar un nuevo gobierno. El descontento de la población ante el dominio español había llegado a su límite. Fue ese el motivo principal por el cual se inició la lucha armada
que fue encabezada por grandes hombres como el cura mestizo José María Morelos y Pavón. En el sur del país, Morelos organizó un ejército popular y disciplinado. Morelos se convirtió así en el genio de la guerra insurgente y en el alma del proyecto libertario. Sin embargo, Morelos no hubiera llegado a fortalecer su proyecto militar de no contar con la integridad de tenientes como el mismo Hermenegildo Galeana, personaje significativo del movimiento insurgente. Hermenegildo Galeana nació en la provincia de Michoacán el 13 de abril de 1762. Siempre trabajó la tierra, pero al estallar la Revolución de Dolores, Morelos pasó por su pueblo natal, Tecpan, y Hermenegildo, junto con sus hermanos Antonio y Fermín, se incorporaron a las filas de su ejército. No pasó mucho tiempo para que don Hermenegildo comenzara a distinguirse en el campo de batalla y pasara a ser un digno jefe militar en las fuerzas insurgentes. Morelos llegó tácitamente a considerarlo como su segundo, llegando a tener el mando efectivo de su ejército en varias ocasiones, como fueron las batallas que se libraron en la zona de Cuernavaca y Cuautla. También participó Galeana en el sitio del castillo de Acapulco y la toma de Oaxaca, así como en la expedición de la Costa Chica. Sin embargo, cerca de Coyuca, después de un accidente en su caballo, quedó preso de las fuerzas realistas. Pero tal había sido su desempeño como jefe del ejército de Morelos, que un comandante realista, en el momento de la muerte de Galeana, lo reconoció como un hombre honrado y valiente. El 27 de junio de 1814, en el puente llamado El Salitral, en Coyuca, muere Hermenegildo Galeana. Para Morelos, Galeana llegó a ser su brazo izquierdo. Fue por ello que el día de su muerte, Morelos, totalmente descorazonado, declaró: Se acabaron mis brazos, ya no soy nada. Por eso cuando celebramos en el Zócalo de la Ciudad de México el grito de Dolores el 15 de septiembre, todos gritamos los nombres de los insurgentes que lucharon por nuestra patria. Por eso gritamos ¡Viva Morelos, viva Hidalgo y vivan los héroes que nos dieron patria! Claro, sin ellos, entre los cuales está Hermenegildo Galeana, no seríamos lo que somos. Ya sé, un país libre. Personajes más importantes de la Revolución de la Independencia? Entre los caudillos más importantes están el sacerdote José María Morelos y Pavón, quien sienta las bases del movimiento de independencia como revolucionario liberal. Sin embargo, hubo muchos otros quienes sin su participación la independencia de México no hubiera podido lograrse. Todo lo que sucedía en las colonias americanas era un reflejo de lo que pasaba en España. Así comenzó la Guerra de Independencia. ¿Qué otros? Pablo Galeana, a quien la historia reconoce con gran mérito. El año de 1813 fue un año importante para el movimiento insurgente de la Nueva España. Después del trágico fusilamiento de Allende e Hidalgo, ocurrido 2 años antes, la lucha revolucionaria había sufrido una marcha atrás. Un grupo de insurgentes, comandados por Ignacio López Rayón y José María Lisiaga, habían intentado crear una junta de gobierno. Sin embargo, fracasaron. No fue hasta el surgimiento de la figura del cura Morelos que realmente se reanima el movimiento. En ese año de 1813, Morelos reunió a los representantes de la insurgencia en la ciudad de Chilpancingo y formó un congreso donde presentó un proyecto político cuyo sustento era la soberanía popular. Fue ahí donde se declaraba la independencia de México del gobierno español y a todos los mexicanos iguales ante la ley. Sin embargo, esa reunión política no hubiera sido posible sin la campaña militar que el mismo Morelos había emprendido en el sur del país. ¿Esas campañas fueron combates? Sí, en las zonas de Cuautla, Oaxaca y Acapulco. Morelos fue apoyado por hombres de gran honor y valentía que se le fueron uniendo a lo largo de su campaña. Uno de ellos fue Pablo Galeana, sobrino del mariscal don Hermenegildo Galeana. Don Pablo tomó parte activa en el sitio de Cuautla y Oaxaca,
pero fue en la expedición del Castillo de San Diego, en Acapulco, donde su participación fue realmente significativa. Galeana, ya con grado de coronel, recibió órdenes de apoderarse de la isla Roqueta. Fue una noche del 9 de junio de 1813. La guardia realista fue vencida y hecha prisionera. Así, Galeana, acompañado de un ejército de revolucionarios valientes, consiguieron pocos días después la rendición del castillo. Muerto su tío, don Hermenegildo, Pablo Galeana se quedó con las tropas del sur con el cargo de comandante. Para 1816, el movimiento insurgente sufría importantes divisiones. Ignacio Rayón quería ser reconocido como jefe de la revolución, pero numerosos insurgentes, entre ellos Galeana, se negaban a aceptar su proposición e hicieron que Rayón desistiera de sus pretensiones. Los sucesos de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y el acuerdo que Iturbide hizo con Vicente Guerrero, lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la lucha armada y dedicarse a la labranza como lo había hecho antes de la revolución. Fue uno de los caudillos más importantes de la independencia. ¿Cuáles fueron sus hazañas militares? ¿También se unió a la revolución? De su infancia solo se sabía que sus padres eran campesinos y que Morelos lo había invitado a unirse a la revolución. Con el tiempo, Guerrero se convirtió en uno de los soldados más destacados por su valentía y astucia. Poco tiempo después, Morelos lo nombró general y le encargó reconquistar Oaxaca, que ya estaba perdida. En esta misión, Guerrero dio muestra de su gran capacidad de organización, de mando y de disciplina, y así empezaron a recuperar las ciudades del sur que habían perdido. ¿Y entonces qué había sucedido con la Constitución de Apatzingán? La Constitución de Apatzingán ya se había promulgado, pero lo que ahora más le importaba al ejército insurgente era el Plan de Iguala. Para entonces, para el pueblo mexicano, era un general de reconocido prestigio y popularidad, el heredero directo de Morelos, el que siguiendo su trayectoria encarnaba los ideales, las aspiraciones, los principios y los fines del cura Hidalgo y de los hombres que en Dolores encendieron la revolución en 1810. El único caudillo que seguía combatiendo a los realistas era Guerrero. Cuando Guerrero se encontraba en el sur, decidido a reiniciar la guerra civil, fue secuestrado y hecho prisionero. Después se le formó un consejo de guerra y fue fusilado. A la época de la Revolución de la Independencia. Ahí te encontrarás un personaje muy importante en nuestra historia, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, iniciador de la Guerra de Independencia, nació en Pénjamo, Guanajuato. Estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, que actualmente conocemos como Morelia, en donde llegó a impartir cursos y a ser rector. Se ordenó sacerdote en 1778. Se dedicó a fomentar el desarrollo agrícola y artesano de la región. En febrero de 1810, Hidalgo viajó junto con el capitán Ignacio Allende a Querétaro para conocer el plan revolucionario del doctor Manuel Iturriaga.
15 de septiembre, Hidalgo y Allende decidieron iniciar la lucha. Aprendieron a la autoridad de Dolores y liberaron a presos. Después repicaron las campanas de la iglesia con el fin de invitar a la población a unirse a la lucha. Acompañado por 800 hombres, salió y tomó a San Miguel el Grande, Celaya y la ciudad de Guanajuato. En esta ciudad, después de una sangrienta batalla, culminó con el asalto a la Alhóndiga de Granaditas. La puerta de la Alhóndiga fue incendiada y después derribada por un personaje valeroso apodado el Pípila, y así los insurgentes lograron entrar, tomando como prisioneros a los españoles para después ejecutarlos. Este episodio ha hecho del Pípila uno de los héroes más recordados de la Guerra de Independencia. Hoy en día, recordamos el 15 de septiembre como una fecha conmemorativa y simbólica. Esa noche, en la mayoría de las ciudades de la República, se hacen repicar las campanas y los ciudadanos nos reunimos a celebrar esta, que fue para México el inicio de nuestra independencia. Hidalgo fue traicionado en las Norias de Baja. Capturado por los realistas, fue conducido a Chihuahua. Ahí fue procesado y fusilado el 30 de julio de 1811. Por su decidida actuación en favor de la independencia de México, don Miguel Hidalgo y Costilla es considerado el padre de la patria. Ambicioso y enamorado de la guerra. Iturbide lanzó el Plan de Iguala, con el que logró consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Para México comienza una nueva época con los problemas naturales que dejó una larga lucha, cruel y agotadora. Entonces el país está endeudado, con muchas presiones del extranjero y gravísimos problemas sociales y económicos heredados de la colonia española. La guerra de independencia había costado 600,000 vidas y había generado una deuda de 76 millones de pesos. ¿Por qué España ponía antes en México un virrey y no dejaba que los propios mexicanos nombraran a sus gobernantes? Porque la Nueva España era una colonia de España y nombrando a un virrey se mantenía el poder político sobre la Nueva España, hoy México. ¿Y entonces por qué no seguimos siendo una colonia? Porque en 1800 la Nueva España era un país de mucha riqueza y máxima pobreza. Eso significa que muy pocos eran dueños de todas las riquezas y la mayoría no tenía casi nada. Y así fue como un grupo de hombres y mujeres se decidieron a luchar por la libertad de México. Fue en el año de 1810 cuando estalló en México la lucha por la independencia. La conspiración o el plan se concibió en muchos lugares del Bajío y comenzó con una reunión de criollos inquietos y muy preocupados por la situación social. En ese grupo los principales eran Miguel Hidalgo y Costilla y los militares Ignacio Allende, Aldama y Abasolo. Al ser denunciados, tienen que comenzar el movimiento de manera repentina en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores. El cura Hidalgo convoca al pueblo de Dolores y lo pone en contra del gobierno. La lucha se inicia con un grupo mal armado y también mal organizado. ¿Y qué dice Hidalgo en el grito de Dolores? En el grito de Dolores, Hidalgo invita al pueblo a acabar con los gachupines, que así les llamaban a los españoles. Después de 11 años de lucha armada, iniciada aquel 16 de septiembre de 1810, en 1821 se declara la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. A partir de entonces se cuenta la historia de una nación libre del dominio español. Y en esta historia existe un hombre sin el cual no puede ser contado, Agustín de Iturbide. En la ciudad de Morelia, que en la época colonial la llamaban Valladolid, el 27 de septiembre de 1783, en una casa que todavía existe, nació el niño Agustín, de padre español y madre mexicana.
Desde muy joven mostró interés por la milicia. A la edad de 15 años, entró al servicio de las armas como alférez en el regimiento de infantería de su ciudad. Ese sería el inicio de su carrera militar. Su tiempo sería el de la Guerra de Independencia. Todos sus grados y ascensos los alcanzó en el campo de batalla. Sin embargo, no mostró entonces mucha simpatía por las fuerzas insurgentes, llegando inclusive a enfrentárseles. Iturbide siempre estuvo atento a los acontecimientos del país y a sus necesidades. Entonces desarrolló un proyecto a partir del cual él pensaba que podría construirse una nación independiente. Se necesitaban de 3 garantías para dar coherencia a los diferentes intereses y orden a la revolución. Unión, religión, independencia. Unión de todos los habitantes de la Nueva España, conservación de la religión católica e independencia de México del dominio español. Ese es el plan de Iguala, que proclamó Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 y por eso se le llama también el plan de las 3 garantías. Esas 3 garantías se representaron en los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y colorado, utilizados en el estandarte del ejército trigarante. 5 meses después de promulgado el plan, las puertas de la Ciudad de México se abrieron y por sus calles desfiló el ejército comandado por Agustín de Iturbide. Pero la discordia seguía latente y ante la guerra de intereses y las distintas ideas sobre el gobierno que debería formarse, Iturbide propone la creación de un imperio mexicano, con un emperador, un congreso y una constitución. Y entonces Iturbide es nombrado emperador. Sí. Sin embargo, ello no representa la unificación de intereses. El descontento fue creciendo y con ello la oposición a Iturbide, quien decide disolver el Congreso. ¿Y qué pasó entonces con el imperio? El imperio se derrumbó. Iturbide sale del país con el fin de aplacar los ánimos y a su regreso, el 19 de julio de 1824, es fusilado en Padilla. La historia no es un juez. En ella quedan narradas las vidas de hombres como Iturbide que marcan la vida misma de la nación, y algo importante nos dejan sus palabras cuando el ejército trigarante pisaba la Ciudad de México. Ya sabéis la manera de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Rayón, que es una de las figuras más importantes de la Revolución de Independencia. Mi nombre es Ignacio López Rayón. Nací en Michoacán y estudié leyes. Sin embargo, no ejercí, pues me dediqué en mi pueblo a la agricultura y a la minería. Como todos los criollos, vi con mucha simpatía la independencia. Poco tiempo después me presenté a Hidalgo y lo convencí de enviar plenipotenciarios al extranjero. Reuní a muchos seguidores de la revolución y en Guadalajara me nombraron director intelectual de la guerra. También por iniciativa de él se repitieron los decretos que suprimían la esclavitud y el tributo. Además recibió el nombramiento de secretario de Estado y del despacho. Y con esa jerarquía organizó la audiencia y fundó el periódico El Despertador Americano e hizo todo lo posible para que funcionara el gobierno civil de la revolución. Rayón se convirtió en un elemento peligroso para los realistas, cuando estos creían que ya no existían verdaderos caudillos, sino solo guerrilleros insignificantes al frente de pequeñas partidas. A pesar de varias derrotas, a Rayón lo recordamos por 2 hechos muy relevantes. El primero, que fue él quien continuó la guerra después de que los primeros caudillos cayeron prisioneros, y segundo, por haber organizado el primer gobierno nacional, pero de todos modos corrió con la misma suerte de sus compañeros de causa. El 11 de diciembre de 1811 fue hecho prisionero
prisionero y encarcelado. Cuando se consumó la independencia, ocupó el puesto de tesorero. ¿Murió en la cárcel? No, lo liberaron y después de la independencia fue nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Guerra y murió en 1832 siendo magistrado. Que su genio y su gran patriotismo lo llevaron a ser el segundo de Morelos, y que antes de unirse a la independencia era sacerdote. Fui cura en varias parroquias a partir de 1808 en Morelos. Cuando me interesé en el movimiento independentista, desperté muchas sospechas de las autoridades virreinales, pero antes de que me hicieran preso, dejé el curato y me fui a alcanzar a Morelos el 16 de diciembre de 1811. Morelos me hizo coronel a los pocos días y desde entonces me entregué en cuerpo y alma a la causa. Durante el sitio de Cuautla, rompí el cerco y traté de introducir víveres a la ciudad, pero fui derrotado por los realistas. Pero Matamoros no se dio por vencido y reorganizó a sus tropas. Después en Oaxaca instaló una fábrica de pólvora y derrotó poco después a un batallón español. También en Oaxaca recibió el grado de teniente general y se dedicó a disciplinar a sus soldados, fabricar cañones y arreglar las milicias en provincia. Nuestro personaje era incansable. ¿Y él qué tiene que ver con la famosa batalla de Puruarán? El puente, que era el único paso, había sido ocupado por los realistas. Así es que busqué pasar por el río. No funcionó, y los realistas tomaron prisioneros a mis hombres. Ahí mismo en el campo de batalla fueron fusilados. Yo fui el único que dejaron con vida, pero no por mucho tiempo. El 3 de febrero de 1814 fui fusilado. Morelos intentó negociar con el virrey y canjearme por 200 prisioneros realistas, pero lamentablemente yo ya había sido fusilado. El Congreso de 1823 declaró a Mariano Matamoros benemérito de la patria. Revolucionarios de la independencia de México? La libertad, no depender de ningún otro país. Un día, nuestro personaje Francisco Javier Mina y un grupo de jóvenes como él se dieron cuenta de una gran verdad. Existía México. México como país separado de España. México con capacidades propias, con aspiraciones, con vida, con problemas propios. Y no se trataba de una verdad geográfica, y los indios, y los mestizos, y los criollos eran realidades vivas, hombres con cualidades humanas. El indio no solo era material de guerra y de trabajo, ni el criollo y el mestizo eran nativos sin alma. ¿Entonces eran mexicanos? ¡Claro! Existía México y los mexicanos, y una gran riqueza de emociones y de esperanza nacieron de este descubrimiento. ¿Y qué hizo Francisco Javier Mina? Pues él, junto con otros como Allende, los Aldama, Hidalgo, Morelos, Guerrero, los Galeana, Quintana Roo, Bravo y Abasolo, entre otros, se entregaron con heroísmo, con fe y sacrificio a la lucha por la causa de la independencia. Mi nombre es
1989 en Montreal, ciudad de Navarra, España. A pesar de mi interés por las causas justas y la guerra, mi trayectoria, primero en España y después en México, fue muy corta. ¿Y por qué es importante Mina para la historia de México? Porque Mina pertenece al pasado y nuestro mundo actual, tal y como lo vivimos ahora, es herencia del pasado. Para comprender los problemas del mundo, para entender a nuestra sociedad, cómo nuestros actos influyen en los demás y cómo nos influyen los actos de los demás, como por ejemplo una revolución. Aunque otros son los que la hicieron, influyeron definitivamente en la forma de vida de nuestro país. También es importante comprender que la historia es un proceso que no tiene final y que los hechos se han ido encadenando. Por eso hoy veremos cómo la participación de Francisco Javier Mina influyó para hacer de nosotros los mexicanos lo que somos. La participación de Mina en la Guerra de Independencia fue un relámpago que iluminó por poco tiempo el horizonte mexicano. Sin plan, sin relaciones y hasta sin noticias del país, se arrojó a la aventura de una causa que él mismo no conocía bien. Pero por su valor y su habilidad y por la clase de tropa que lo acompañó, podemos comprender que si hubiera llegado antes o si hubiera llevado muchos más de 300 hombres que eran los que llevaba, las cosas habrían sido muy distintas. ¿Quiere decir que Mina se unió muy tarde a la independencia? Sí, un poco tarde, pues él estaba en España y en 1814, año en que la independencia en México estaba ya muy avanzada, Mina intentaba una sublevación contra Fernando VII. Fue después de este acontecimiento que Mina llega a México a luchar por la Guerra de Independencia. Después de algunos éxitos como militar, fue hecho prisionero por el virrey español y fusilado. Participó José María Morelos y Pavón, mejor conocido como Morelos en la Independencia. Morelos tuvo noticia por primera vez de que se iba a dar un grito, como el grito que daba inicio a una revolución libertaria en octubre de 1810 y que don Miguel Hidalgo la encabezaba. Pero, ¿por qué si Morelos era cura de repente decidió dejar de serlo y abandonar esa vida quieta y pacífica y volverse revolucionario? Parece ser que Morelos estaba frustrado y se sentía inútil por no poder hacer algo más significativo en su vida y decidió buscar otras cosas aparte de ser sacerdote. Hidalgo logró convencer a Morelos de que su obligación con el bando de la independencia era mayor que con su parroquia y que la independencia era una causa justa. ¿Qué son las campañas de Morelos? Las campañas de Morelos significaron la etapa más positiva de la Guerra de Independencia y la única posibilidad real de aniquilar el régimen colonial. Comienzan el 25 de octubre de 1810, cuando Morelos inicia en Carácuaro, Michoacán, su movilización con un puñado de voluntarios, y terminan en noviembre de 1815, en que es derrotado en Temalaca, estado de Guerrero. Morelos fue un buen organizador, quizá el más dotado que produjo la insurgencia. Al contrario de Hidalgo, quien condujo una muchedumbre indisciplinada y caótica, Morelos seleccionaba a los más aptos, los distribuía en comisiones, los dotaba de fusiles, sables y machetes y les exigía un mínimo de instrucción militar. También redactó, en forma muy sencilla, pero eficaz, las ordenanzas para la lucha. A su lado, y siguiendo sus directrices, se formó un grupo de jefes insurgentes, algunos de los cuales fueron continuadores de su obra. Hermenegildo y Pablo Galeana. Víctor y Nicolás Bravo. Mariano Matamoros. Manuel de Mier y Terán. Valerio Trujano. Guadalupe Victoria. Y Vicente Guerrero, a quien también se le conoce como gran caudillo militar del grupo. Todos estos valientes hombres lucharon por tener un México libre, con Morelos al frente. Sin embargo, Morelos tendría que enfrentar algunos problemas. Aunque ya casi dominaba todo el sur, los jefes insurgentes
querían elaborar sus propias normas para conducirse en la lucha. Morelos se dio cuenta de ello y planeó unir a todos los mexicanos, comenzando por los iniciadores de la lucha, a través de un gobierno que todos obedecieran. Así, se trasladó a Chilpancingo y llamó a los miembros de la Junta de Zitácuaro e hizo elecciones para nombrar diputados y así formar el Congreso Constituyente. Cuando el Congreso quedó instalado, Morelos le entregó el poder y la autoridad. Los diputados, como prueba de solidaridad y patriotismo, lo designaron capitán general y alteza, pero él no quiso aceptar esa designación y prefirió el de siervo de la nación. El Congreso tuvo que huir de un lugar a otro con mucha frecuencia, hasta que en Apatzingán fue promulgada la Constitución el 22 de octubre de 1814. Morelos fue hecho prisionero el 3 de noviembre de 1815, conducido a la Ciudad de México, donde fue acusado por la Inquisición y por el gobierno. Ambos lo sentenciaron a la pena de muerte. El 22 de diciembre fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. Vamos a recordar algunos de los puntos más importantes del documento de Morelos. Primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Segundo, que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otras. Quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. 15, que la esclavitud se proscriba para siempre, quedando todos iguales. 20, que las tropas extranjeras no pisen nuestro suelo. 23, que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída, recordando siempre el mérito del gran héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Hablaremos de una gran mujer que luchó arduamente por lograr la independencia de nuestro país, doña Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora. Imagínate que retrocedemos hasta el año 1768 y nos encontramos en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Aquí, en este lugar, nació nuestro personaje histórico. Mi nombre es María Josefa Ortiz de Domínguez. Nací el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid. Estudié en el Colegio de las Vizcaínas, el cual abandoné para casarme con el licenciado Miguel Domínguez. Poco tiempo después, mi esposo fue nombrado corregidor de la ciudad de Querétaro, así que nos fuimos a vivir a esa ciudad. Doña Josefa Ortiz de Domínguez tuvo una actuación destacada en el inicio de la Guerra de Independencia de México. Exponiendo su propia vida, permitió, junto con su esposo, que en su casa se efectuaran reuniones secretas llamadas la Academia Literaria, cuyo objetivo real era conspirar en favor de la independencia. Entre los asistentes a las reuniones se encontraban los capitanes Allende, los hermanos Aldama, la corregidora, su esposo y, por supuesto, don Miguel Hidalgo y Costilla. La conspiración fue pronto descubierta debido a la denuncia que hizo don Manuel Iturriaga, quien era uno de los asistentes a las reuniones. Poniendo en peligro su propia vida, la corregidora pudo avisar al capitán Allende y a don Miguel Hidalgo de lo sucedido, logrando ponerse a salvo. Después de ser descubierta la conspiración, fui encerrada por mi esposo. Consciente de lo que podía suceder, logré comunicarme con Ignacio Pérez, ordenándole fuese a San Miguel el Grande para avisar a Hidalgo y Allende de la situación. El virrey ordenó encarcelar a la corregidora, primero en el convento de Santa Teresa la Antigua y después